La casa se erigía como una sombría silueta al borde de la ciudad. Su desmoronamiento forma un recuerdo siniestro de un pasado que durante mucho tiempo había sido olvidado por la mayoría, pero nunca totalmente borrado. Estaba encaramada en una colina, aislada del resto de la ciudad, como si la misma tierra debajo de ella hubiera rechazado su existencia, dejándola que se pudriera lentamente bajo el peso de los años y la negligencia. La casa había sido una vez magnífica, sus torres imponentes y la arquitectura intrincada un testimonio de un tiempo en que había sido el orgullo de la ciudad. Ahora, sin embargo, parecía poco más que una reliquia en descomposición, abandonada por el tiempo y la naturaleza por igual. Las ventanas, una vez grandes y grandes, eran ahora solo ojos oscuros y vacíos, su vidrio agrietado y empañado por décadas de polvo y negligencia. No reflejaban nada más que la luz pálida de la luna, y el ocasional rayo que iluminaba la casa en breves ráfagas de brillo, arrojando efímeras sombras a través de su superficie en descomposición. Las paredes revestidas de hiedra parecían pulsar con una vida propia, sus vides se arrastraban hacia arriba como dedos retorcidos que se aferraban desesperadamente a la estructura, como si la casa misma estuviera luchando por aferrarse a algo, cualquier cosa. Ante el inevitable colapso. Los zarcillos de la hiedra se volvieron tan gruesos en algunos lugares que parecían cubrir secciones enteras de la casa, oscureciendo detalles y transformando la antigua y elegante piedra en una masa indistinguible de verde, como si la naturaleza fuera lentamente pero seguramente adelantada. Moss cubrió los escalones de piedra y el porche, suavizando los bordes de la afilada decadencia de la casa, pero solo de una manera que hizo que la estructura se sintiera aún más inquietante, como si estuviera camuflada en un falso sentido de serenidad, ocultando las verdades oscuras en su interior. Margaret, la mujer que una vez vivió aquí, era ahora un fantasma en la historia de la ciudad, una leyenda rodeada de susurros y medias verdades. Su nombre fue hablado solo en tonos silenciosos, siempre acompañado de una mirada furtiva, un escalofrío de inquietud. Se decía que había sido una mujer de hábitos extraños y formas misteriosas, conocida por los habitantes del pueblo como alguien que se interesó en lo desconocido. Algunos dijeron que había hecho tratos con fuerzas que los humanos nunca deberían tratar de entender, mientras que otros creían que ella había pasado sus días sola, aislada en la mansión, llevando a cabo experimentos y rituales que no tenían lugar en el mundo de los vivos. Pero, ¿qué le había sucedido realmente? Era una pregunta que nadie se atrevía a hacer, y las respuestas, si existían, eran demasiado aterradoras para ser descubiertas. Margarita había muerto sola en la casa, en circunstancias que nunca se explicaron completamente, y desde entonces, la casa había permanecido vacía. Sus puertas estaban cerradas, sus ventanas selladas, y la ciudad se había distanciado lentamente de la propiedad, como si el mero acto de reconocer su existencia pudiera traer de vuelta a las fuerzas oscuras que se habían llevado a Margaret. La casa fue abandonada, pero estaba lejos de ser olvidada. Era un lugar al que nadie se atrevía a acercarse, por miedo a perturbar cualquier cosa que persiguiera el aire dentro, cualquier fuerza que Margaret hubiera dejado atrás. Las historias que siguieron a la muerte de Margaret fueron suficientes para asegurar que nadie se atreviera a aventurarse cerca de la casa de nuevo. Algunos afirmaron haber visto luces parpadeando en las ventanas a altas horas de la noche, a pesar de que la casa no tenía electricidad. Otros dijeron que oyeron sonidos extraños que venían de la mansión, susurros suaves y ecos, como voces que llamaban de otro tiempo, o el más leve susurro de algo que se movía por la casa, invisible y no invitado. Algunas personas juraron que la casa misma parecía cambiar, como si la estructura estuviera viva, respirando en ritmo con el mundo que la rodeaba. No importa cuánto tiempo pasó, la casa siguió siendo una presencia inquietante, de pie como un guardián vigilante en el borde de la ciudad, sus paredes silenciosas y en descomposición ocultando los secretos del pasado. Pero Sarah, una joven que buscaba escapar del ruido y el caos de la ciudad, no tenía tales temores. Había oído los rumores, por supuesto, pero los veía como nada más que viejas supersticiones y las historias de un pueblo demasiado asustado para enfrentarse a su propia historia oscura. Ella fue atraída a la casa no por miedo, sino por curiosidad. Desesperada por la paz y la soledad, había tomado la decisión impulsiva de dejar atrás las calles abarrotadas y el ruido constante de la vida urbana. La casa, abandonada y envuelta en misterio, ofrecía un refugio perfecto, un lugar donde podía encontrar consuelo, o eso pensaba.
Había firmado el contrato por capricho, convencida de que el aislamiento le daría la paz que ella había estado anhelando. La ciudad, con sus extrañas historias e historia oscura, fue de poca importancia para ella. Fue la tranquilidad y la distancia del ritmo frenético de la ciudad lo que la llamó. La casa parecía llamar la atención, ofreciendo un escape del mundo cotidiano que deseaba dejar atrás. Poco sabía, mientras estaba en el umbral de la casa, que los oscuros secretos de la mansión la estaban esperando, secretos que pronto comenzarían a revelarse, un susurro a la vez. La casa se erigía como una sombría silueta en el borde de la ciudad, un monumento decadente al pasado, sus oscuras ventanas que reflejaban solo la luz de la luna pálida y el destello ocasional de relámpagos. Las paredes revestidas de hiedra parecían pulsar con una vida propia, como si las mismas piedras estuvieran respirando. Las vides serpenteaban por los lados de la estructura, aferrándose a ella como si trataran de mantenerla unida, a pesar del inevitable colapso que parecía colgarse sobre el lugar como una maldición. Margaret, la mujer que una vez vivió allí, era una figura de leyenda en la ciudad, su nombre hablado en tonos silenciosos, siempre acompañado de un temblor de miedo. Ella había sido conocida por sus extrañas maneras, sus excentricidades que bordeaban lo extraño. La gente susurró que ella se metía en lo oculto, que había hecho tratos con fuerzas más allá de la comprensión humana, pero esos susurros siempre estaban envueltos en misterio. Nadie sabía realmente lo que le había pasado, qué oscuro camino había recorrido antes de su prematura y misteriosa muerte. La casa había permanecido intacta desde entonces, sus puertas selladas y sus ventanas oscuras, como si la casa misma estuviera de luto por la pérdida de su último ocupante. Los rumores que rodeaban la muerte de Margaret eran suficientes para mantener a raya incluso a las almas más valientes. Algunos dijeron que ella había muerto en la noche, sola en esa casa, la víctima de un oscuro ritual que salió mal. Otros afirmaron que su espíritu todavía persistía en la casa, incapaz de seguir adelante, atrapado por las energías oscuras que ella había convocado en la vida. Nadie se atrevió a aventurarse demasiado cerca. La casa era tabú, y la ciudad lo había evitado desde hacía mucho tiempo, como si mantenerse alejados los mantendría a salvo de cualquier fuerza maldita que hubiera reclamado la vida de Margaret. La calle que conducía a la casa se había convertido en un mero recuerdo en el mapa de la ciudad, abandonado y olvidado, una reliquia de una época que mejor se dejaba intacta. Pero Sarah, una joven desesperada por escapar del ruido y el caos de la vida en la ciudad, no tenía miedo de los rumores ni de la superstición. Había anhelado la paz y la soledad, un retiro del ritmo implacable de su existencia cotidiana. Había oído susurros sobre la casa, por supuesto, ¿quién no? Pero la idea de vivir en un lugar que había sido dejado intacto durante tanto tiempo la intrigaba. El pensamiento de vivir en una mansión en decadencia al borde de la ciudad, libre de los ojos indiscretos de la sociedad, era demasiado tentador para ignorar. Firmó el contrato sin pensarlo 2 veces, deseosa de empezar de nuevo, lejos del estrés y la tensión de la ciudad. Ecos en Leibo los primeros días fueron exactamente lo que Sarah había esperado. La casa estaba aislada, escondida en medio de la nada, lejos del mundo que había dejado atrás. Ella se deleitaba en el silencio, el vacío, la quietud. Fue el retiro perfecto, y pasó sus días desempacando, organizándose y asentándose en su nueva vida. El aire dentro de la casa se sentía viejo, mohoso con el olor de moho y polvo, pero para Sarah, era reconfortante. Casi podía sentir la historia que la casa llevaba dentro de sus paredes, cada grieta, cada crujido del piso parecía contar una historia propia. Se sentía como si estuviera viviendo dentro de un museo, rodeado de artefactos de un tiempo olvidado. La primera noche, mientras se acostaba en la cama, casi se sentía como si estuviera durmiendo en un lugar fuera de la historia, rodeado de reliquias que la habían estado esperando para descubrir. No fue desagradable, fue fascinante, incluso. Pero a medida que pasaban los días, Sarah empezó a notar cosas extrañas, cosas que la inquietaban, aunque no podía explicar por qué. La casa, que inicialmente se había sentido como un amigo acogedor y silencioso, comenzó a sentirse más como una entidad viviente, una que cambiaba constantemente, cambiando. Los crujidos y gemidos que una vez habían parecido los sonidos de un viejo edificio que se asentaba en sí mismo ahora comenzaron a sentirse deliberados, como si la casa estuviera tratando de comunicarse con ella.
Lo descartó como su imaginación, producto de demasiadas noches tranquilas solas. Pero la frialdad sutil que parecía aferrarse al aire, el débil sonido de las cosas raspando contra las paredes por la noche, era más difícil de ignorar. Los susurros comenzaron la tercera noche. Al principio, estaban tan débiles que Sara apenas los notó. Ella lo atribuyó al viento que agitaba las ventanas, la casa que se asentaba, o tal vez los árboles afuera raspando contra los lados del edificio. Pero a medida que pasaban los días, los sonidos se aclaraban. Era un murmullo suave, como una voz que llamaba desde lo profundo de la casa, justo fuera de su alcance auditivo. Ella no podía distinguir las palabras, pero la presencia era innegable. Era como si la casa estuviera tratando de hablar con ella, instándola a escuchar. Sara yacía despierta por la noche, mirando a la oscuridad, los susurros apenas audibles, pero creciendo en intensidad. El sonido era desconcertante, y cada vez que trataba de sacarlo de su mente, volvía, persistente, insistente. Y luego estaba la sensación de ser observado, una sensación que se aferraba a ella como una sombra. Al principio era sutil, una mera incomodidad, pero pronto se hizo más fuerte, más opresiva. No importa dónde entrara en la casa, sentía los ojos en ella, siempre allí, siempre fuera de la vista. Era como si las paredes la observasen, catalogando cada movimiento. Ella no podía sacudir la sensación de que la casa estaba viva, que era consciente de su presencia y estaba esperando algo. No fue un pensamiento reconfortante, y aunque ella trató de ignorarlo, la sensación de ser observada comenzó a filtrarse en sus huesos. Una noche, después de un día particularmente largo y agotador, Sara se encontró sentada en el salón, mirando a las brasas de la chimenea. La habitación estaba oscura, excepto por la luz parpadeante del fuego, y las sombras parecían estirarse de forma antinatural, arrastrándose por las paredes. La casa, una vez tan tranquila, ahora se sentía viva con energía, con algo de otro mundo. El aire estaba lleno de tensión, y Sara sintió que la presionaba, asfixiándola. Fue entonces cuando ella lo oyó, el susurro, más claro que nunca. Esta vez, no fue un murmullo. Era una voz, un susurro suave y sin aliento que parecía venir de detrás de ella. «Ayúdame». Las palabras eran inequívocas, y enviaron un escalofrío corriendo por la columna vertebral de Sara. Giraba, su corazón se aceleraba, esperando encontrar a alguien en la habitación con ella. Pero la habitación estaba vacía, excepto por las sombras bailando en las paredes. El fuego crujió, su calor apenas la alcanzó mientras estaba congelada, su aliento se atascó en su garganta. Volvió a la chimenea, su mente luchando por dar sentido a lo que acababa de pasar. No fue el viento. No fue la casa la que se asentó. Era algo más, algo mucho más siniestro. El susurro había venido de la nada y había dejado su marca en ella. En los días siguientes, los susurros se hicieron más fuertes, más frecuentes. Ya no eran solo murmullos débiles de las paredes, ahora, parecían venir de todas partes por encima de ella, debajo de ella, desde las esquinas de las habitaciones. Sara ya no podía ignorarlos. Estaban en todas partes. Invadieron sus pensamientos, sus sueños, llevándola más profundamente a sus garras. Ella se despertaba en medio de la noche, las palabras todavía resonando en su mente, y se encontraba caminando por la casa, guiada por una mano invisible. Ella siguió los susurros, vagando por los pasillos, las habitaciones, tratando de entender lo que le decían. ¿Quién o qué estaba tratando de ponerse en contacto con ella? Una noche, incapaz de resistirse a la atracción de la casa, Sara se aventuró en el ático, el único lugar en la casa que aún no había explorado. El aire era más frío aquí, como si el ático hubiera estado intacto durante años. La puerta crujió, sus bisagras gimiendo en protesta, y mientras ella entraba, los susurros se hicieron más fuertes, reverberando de las vigas de madera sobre ella. El ático estaba lleno de muebles viejos, baratijas olvidadas y baúles polvorientos llenos de recuerdos de una vida pasada. Mientras rebuscaba entre las cosas olvidadas, la mano de Sara rozó contra algo frío y duro, una pequeña caja ornamentada, su superficie cubierta de intrincadas tallas. Lo sacó del polvo, y en el momento en que sus dedos se cepillaron contra él, los susurros parecían intensificarse.
Era como si la caja misma estuviera viva, y las voces vinieran de dentro de ella. Con las manos temblorosas, Sara abrió la caja. En el interior había una fotografía descolorida. Margaret, mucho más joven, de pie junto a un hombre cuyo rostro estaba oscurecido por las sombras. En su mano, Margaret sostenía una piedra extraña y dentado, a diferencia de cualquier cosa que Sara hubiera visto. Parecía brillar débilmente, arrojando una luz extraña en la fotografía. Mientras Sara estudiaba el cuadro, los susurros se hicieron más fuertes, coagulándose en una sola voz, clara e inefable. Ella no sabía lo que estaba desatando. El aire alrededor de Sara parecía espesar, para crecer más pesado. Los susurros ya no eran solo voces, eran una advertencia, un grito del pasado. Margaret había sabido algo oscuro, y ahora ese conocimiento estaba llegando a Sara, acercándola más al alcance de la casa. La casa había estado esperando a que alguien viniera, alguien para descubrir sus secretos. Y ahora Sara sabía que la casa no era solo un hogar, era una prisión, un lugar donde el pasado se negaba a permanecer enterrado. Sara trató de irse de nuevo, pero cada vez que se acercaba a la puerta, no se abría. Las ventanas permanecieron selladas, y no importa lo fuerte que ella empujaba, se negaron a ceder. Las paredes parecían cambiar, aguar, como si la casa misma se estuviera resistiendo a sus intentos de escapar. Cuanto más luchaba, más fuerte era el agarre de la casa. Era como si la casa la hubiera reclamado, tal como había reclamado Margaret, y ahora estaba atrapada dentro, atada a ella de una manera que no podía entender. Los susurros se hicieron más fuertes aún, más frenéticos, instando a Sara a entender, a escuchar. Ya no podía saber dónde terminaban los susurros y sus propios pensamientos comenzaban. ¿Estaba ella perdiendo la cabeza? ¿O estaba la casa realmente viva, alimentada de su miedo, de su desesperación? Las paredes parecían cerrarse en ella, el aire grueso con el peso de fuerzas invisibles. Se sentía como si se estuviera deslizando entre las realidades, su mente y la casa se fundieran en una. Los susurros ya no eran solo una presencia, eran voces ahora, lenas y exigentes. La llamaron, llamándola para que se acercara, para ver la verdad. «Ven a nosotros», gritaron. «Ven a ver lo que has desatado». Y mientras Sara estaba de pie, sus piernas cargadas de miedo, su mente nublada de confusión, se dio cuenta de que no había escapatoria. La casa se había convertido en parte de ella, y ya no era libre. Su oscuridad había echado raíces en su alma, y no habría liberación, ni libertad. La casa la había reclamado, como había reclamado tantos antes que ella, y ahora era otro susurro en la oscuridad, otro alma perdida atrapada dentro de sus paredes. Y así, Sara se convirtió en uno con la casa, su presencia absorbió en la misma tela de la misma. Sus susurros se unieron a los de Margaret y todos los demás que habían venido antes que ella. La casa esperó pacientemente, su puerta siempre abierta, siempre lista para que la próxima alma deambulara demasiado cerca. Los susurros nunca se detuvieron, nunca se desvanecieron. Resonaron a través de los pasillos, llamando, esperando, para que el próximo alma perdida reclamara. Y la casa se quedó, como siempre lo había hecho, esperando.